En los pueblos de la antigüedad ha sido una constante el uso en ámbitos espirituales o religiosos de sustancias psicodélicas o de brebajes que podríamos denominar enteogénicos. Brebajes que actúan sobre la conciencia generando una apertura a los mundos espirituales o una expansión o, como algunos gustan decir, una alteración de la conciencia. En la religiosidad y la espiritualidad de nuestros ancestros, esto fue una constante y prácticamente no se encuentran excepciones cuando uno sondea la historia religiosa de la antigüedad. En este video vamos a ver 5 ejemplos concretos tomados de Occidente, específicamente del norte de África y de lo que es Europa y Asia, de brebajes que eran en todo análogos a lo que hoy conocemos como la ayahuasca de los pueblos nativos de América, sobre todo de Ecuador, de Colombia, Perú y parte de Brasil. Vamos a ver cómo nuestros ancestros de Occidente tenían su ayahuasca. Por supuesto, no se llamaba ayahuasca ni tenía los mismos ingredientes que tiene la ayahuasca americana. Pero estos brebajes eran en todo análogos a la ayahuasca en el sentido de que eran secretos botánicos heredados por sus mismísimos ancestros y siempre tenían un efecto marcadamente psicodélico, es decir, actuaban como el conjunto de drogas que hoy conocemos como psicodélicos, actuaban de una manera enteogénica, abriendo la conciencia y posibilitando una conexión perdida con los mundos que podríamos decir invisibles, ¿no? Bien sabido es, gracias a los ancestros americanos que todavía superviven en América y que siguen sosteniendo sus tradiciones ancestrales, que estas bebidas eran y son consideradas sagradas y son usadas pura y exclusivamente en un contexto de autodescubrimiento, en un contexto de búsqueda de sanación interior, en un contexto de buscar religarse nuevamente con lo que podríamos llamar la fuente, ¿no es cierto? Fuera de este contexto, hoy entre los chamanes, ya sea del Perú, de Colombia o de otros países de Sudamérica, usarlo fuera de estos contextos está terminantemente prohibido y está obviamente muy mal visto. Es una falta de respeto a la medicina de los ancestros, a los espíritus de la selva, etc. Lo mismo podemos observar en los pueblos de Occidente. Como veremos en un rato, tanto el soma como el jaoma, como el quiqueón, como tantos otros, fueron siempre usados en un contexto espiritual, tal como sucede incluso en nuestros días en América. Y está ampliamente constatado que fuera de estos contextos estaba terminantemente prohibido y estaba muy mal visto, incluso penado a veces, como en Grecia, con el exilio o con la muerte, el uso fuera de estos contextos que no fuesen sagrados. Por supuesto existen más cantidad de ejemplos, pero para no hacerlo tan extenso el video, he decidido enfocarme en 5 ejemplos que son bastante bien conocidos por los historiadores. Hay otros que son un poco más difíciles de rastrear, pero hoy nos vamos a enfocar en estos 5 ejemplos de la ayahuasca de los antiguos pobladores de Occidente, fundadores de lo que hoy conocemos como ramas de la espiritualidad o lo que posteriormente dio inicio a las religiones conocidas. Vamos a empezar con Egipto. En el antiguo Egipto, esta bebida enteogénica, esta ayahuasca egipcia, podríamos llamarle así,
la encontramos, por ejemplo, en un ritual que se celebraba en el momento en que se iba a coronar a un nuevo faraón. Este ritual se conocía como Heb Sed, o el Festival de Sed, ¿sí? El Heb Sed. Este ritual, esta ceremonia, tenía que ver con la asunción, como les decía, de un nuevo faraón, y los sacerdotes de los templos de Egipto, que consta ampliamente que tenían un conocimiento anteogénico muy profundo, incluso hay hallazgos arqueológicos que lo han confirmado, incluso algunos muy recientes, en torno, por ejemplo, a la figura de Tutankamón. Los sacerdotes egipcios, con su conocimiento enteogénico, le daban de beber al futuro faraón, es decir, al futuro rey, una bebida que se llamaba el ojo de Horus. De alguna manera el cuenco les hacía recordar, o tal vez tenía la forma del ojo de Horus, pero concretamente, según consta en algunos escritos, se le daba de beber el ojo de Horus en el momento en que iba a ser coronado. ¿Y con qué objeto? Con el objeto de que el futuro faraón se curase de su ceguera espiritual. Literalmente. ¿Por qué? Fíjense qué interesante, los sacerdotes egipcios, aplicando esta tecnología de lo sagrado, como le llama Grof, sobre el futuro faraón, de alguna manera ellos sabían que si el faraón estaba enceguecido, si estaba inmerso en la ceguera espiritual, supeditado a las locuras del ego, podríamos decir, entonces todo el pueblo egipcio iba a sufrir esta ceguera del rey, ¿no? Del faraón. Pero si el futuro monarca estaba esclarecido espiritualmente, atravesado por una profunda revelación espiritual que le permitiera ver la naturaleza de la realidad del universo, la naturaleza de la realidad de su propio ser, entonces todo el pueblo egipcio iba a gozar de esta visión, ¿no? Porque el faraón iba a tomar decisiones sabias, justas, amorosas, etc. Entonces fíjense interesante que los sacerdotes que tenían un conocimiento muy minucioso de esta tecnología sagrada, se la daban de beber al futuro faraón en el Heb Sed, en el momento en que iba a ser coronado. Ahí se le daba una profunda visión espiritual a través del ojo de Horus. Es como si se le abriese el ojo de Horus en su interior, ¿no es cierto? Y de esa manera se le curaba de la ceguera espiritual. Interesante, ¿no? Este ritual, Heb Sed, se volvía a repetir aplicado sobre el faraón 30 años después de su asunción, en lo que se conoce como la renovación de los votos regios. Y fíjense qué interesante, porque 30 años, como bien saben los astrólogos, es más o menos una vuelta de Saturno. Y al faraón entonces se le iban a pedir de alguna manera que respondiese por su mandato, ¿no? Se cumplió una vuelta de Saturno, se cumplió una vuelta de nuestro accionar, del cumplimiento de nuestro karma y de nuestro dharma en acciones concretas. Entonces, a los 30 años, de nuevo se le hacía beber el enteógeno al faraón en este festival que se renovaba justo en el momento en que Saturno cumple un ciclo. Interesante. Si nos vamos a Grecia, el brebaje enteogénico también apuntaba a una apertura espiritual del ojo de Horus, pero no se usaban estos términos, se usaban otros términos. Fíjense que el famoso Kikeón, que vendría a ser un análogo al ojo de Horus, también era un preparado, lo que los griegos conocían como fármacon. Era un brebaje,
tenía determinados ingredientes que eran un secreto botánico, o sea, nadie sabía a la perfección cómo se preparaba. Divulgar estos secretos estaba mal visto. Y este brebaje, llamado Quiqueón, se ha descubierto que tenía como principio activo un hongo psicodélico, el Claviceps purpurea. Hemos hablado de eso con bastante nivel de profundidad en otro video. Acá quería traer a colación el quiqueón porque fíjense que el quiqueón, teniendo como ingrediente cebada, agua, menta, a veces también se dice que se ponía poleo, y el principio activo extraído del Claviceps purpurea, extraído del cornezuelo, que era lo que producía finalmente la visión. Era una especie de cerveza, podríamos decir, alivianada o se usaba la menta justamente para quitarle todo ese amargor insoportable que producía el cornezuelo. Una cerveza psicodélica, como algunos gustan llamarle. El quiqueón proviene de la palabra cuqueo, que significa mezclar, como quien mezcla una pócima, ¿no? O sea, preparar, mezclar ingredientes. De hecho, la palabra cuqueo es usada por Virgilio en momentos muy específicos de sus escritos, cuando hace alusión a una droga que altera la conciencia. ¿Sí? Por ejemplo, cuando la maga Circe da de beber, ¿no?, una pócima que convierte en cerdos a quienes la beben. O en otros casos que produce visión espiritual, o visión sobre el futuro, o visión sobre el pasado. El término que se usa es cuqueo. De ahí viene quiqueón, y a esta bebida se le llamaba quiqueón, o a veces también se la traduce como ciseón, que es este preparado, esta pócima, esta ayahuasca de los antiguos griegos. En tercer lugar vamos a mencionar el famoso vino del dionisismo. Porque fíjense qué interesante, todos sabemos que en el dionisismo ancestral, el gran dios Dioniso bebía y hacía beber a sus compañeros el vino extraído de la vid. Esto es algo bien sabido. Lo que no es tan sabido es que ese vino poco y nada tenía que ver con lo que actualmente conocemos como vino. Cualquier estudioso o historiador de las bebidas embriagantes sabe que la bebida alcohólica más ancestral se dice que es la cerveza. Posteriormente se descubre o se empieza a practicar la elaboración del vino, que es un poco más reciente. Pero tanto la cerveza como el vino ancestrales no tenían nada que ver con lo que hoy conocemos como cerveza o vino. Para empezar, la gradación alcohólica de la cerveza y el vino ancestral era infinitamente menor a la de nuestros tiempos, ¿sí? De manera tal que para poder experimentar algún tipo de efecto había que beber enormes cantidades. La cuestión es que tanto en Grecia como en otras regiones, cuando se bebía estas bebidas embriagantes, se usaban unos cuenquitos muy chiquititos, conocidos como cántaros, unos cuenquitos muy pequeños. Entonces, muchos han postulado la hipótesis de que evidentemente las bebidas alcohólicas eran fármacos. De hecho, está constado en un montón de textos de la antigüedad. Hay evidencia de que las bebidas se preparaban con un montón de ingredientes y que los secretos botánicos eran como privilegio de determinadas familias, de determinadas castas sacerdotales, incluso a veces de la realeza. A veces eran secretos estrictamente reservados al ámbito familiar. Entonces, los griegos conocían como fármacon, de ahí viene la palabra fármaco, estos compuestos que a veces eran enteogénicos, a veces no lo eran, ¿sí? A veces eran simplemente recetas para curar alguna que otra enfermedad.
pero habían gran cantidad de fármacos que eran enteogénicos. Entonces estos fármacos eran un análogo a la ayahuasca americana. Y se dice, y esto ya lo han postulado varios, les puedo citar por ejemplo al escritor e investigador Brian Muraresku en su libro La llave de la inmortalidad, se dice que el famoso vino dionisíaco era en realidad un fármaco. Y a ese vino se le ponían otros ingredientes. El vino, en realidad, el vino extraído del jugo de la vid, era el componente base, el ingrediente base, el que de alguna manera todos sabían que la sustancia, que la bebida tenía. Lo que no todos sabían es lo que además se le agregaba a este vino, que era justamente la clave del efecto que producía. Entonces se sabe, hay bastante evidencia de que estos vinos eran mucho más que vino. Eran unos poderosísimos vinos psicodélicos en donde se le ponían otros ingredientes. Entonces fíjense, interesante porque hay un montón de cosas que cierran respecto del dionicismo. Porque el dionicismo no era que tenían, los coribantes no era que tenían una borrachera y nada más. No. Estaban bebiendo la bebida de los dioses, que les permitía acceder a la visión divina. Lo que los griegos llamaban epopteia, ¿no? Visión, ver, convertirse en un epoptes, alguien que ha visto. O lo que los egipcios llamaban la apertura del ojo de Horus, para poder ver y ser curado de la ceguera espiritual. En cuarto lugar, vamos a mencionar el soma, del cual hablaremos también en otros videos. El soma, como muchos ya saben, era el brebaje enteogénico de los antiguos védicos, traído por los indoeuropeos, traído por los pueblos arios en sus constantes migraciones desde Occidente hacia lo que hoy conocemos como la India y Afganistán. Los arios, estos pueblos indoeuropeos, invaden la India. Esto comienza aproximadamente en torno al 1500 a.C., comienzan en sucesivas oleadas a invadir la India, trayendo consigo la religión védica. Entonces la India védica es en realidad la India colonizada por los indoeuropeos, o sea, la India arianizada, podríamos decir, ¿no? La India indoeuropeizada, podríamos decir. Entonces, la religión de los indoeuropeos, de estos arios que invaden y que terminan realizando un sincretismo con el paso de los siglos, con los pobladores locales de la India, era el vedismo, o sea, la religión védica. La India védica en realidad es la India que sometida al influjo de los indoeuropeos. Aquí que tenían un dios sumamente importante, según podemos ver en los textos védicos, era muy importante, que se llamaba Soma, y Soma era tanto un dios como una planta o algo que se encuentra en el mundo natural, botánico, y era también una bebida que se extraía evidentemente a partir de un ingrediente natural, a partir de una planta o un hongo. El soma era la bebida de los dioses. En los textos sagrados védicos se habla muchísimo del soma, se dan instrucciones o datos muy precisos, muy interesantes, de los cuales hablaremos en otro video, pero lo importante a entender es que el soma tomaba un principio activo poderosamente psicodélico, y luego lo mezclaban con otros ingredientes. A esa bebida se le llamaba soma y solamente algunos sacerdotes védicos conocían la receta. Posteriormente, cuando van abandonando las regiones montañosas del norte de la India, se sabe que el ingrediente más importante ya no se podía conseguir, porque evidentemente se conseguía en las regiones montañosas. En el Punjab, en la zona sur de la India, no crecía. Entonces comienzan a usarse, digamos, unos ingredientes sustitutorios
de este ingrediente psicodélico. Y acá es donde comienza a introducirse la confusión en cuanto al soma. Y acá es cuando empieza a introducirse la confusión en cuanto a qué es el soma, cómo se produce, cómo se fabrica. Pero si nos remitimos a las primerísimas fuentes, es inequívoco el hecho de que se usaba un hongo psicodélico, en este caso la manita muscaria. De eso vamos a hablar en otros videos. Pero lo que el soma era para los antiguos védicos de la India, para los persas, lo que hoy sería la región del Irán, fue el jaoma. Entonces, en la religión de lo que posteriormente fue la antigua Persia, el dios Jaoma, la planta sagrada y la bebida de los dioses de nombre Jaoma, es en todo idéntica a el soma védico. Entonces, es prácticamente unánime la opinión entre los estudiosos de que Soma y Jaoma en realidad son la misma divinidad, porque en realidad se sabe que la religión de la antigua Persia es un calco de la religión de los antiguos védicos, porque justamente los que invaden la región que luego se conoció como Persia fueron en realidad los mismos pueblos que terminaron expandiéndose para el oriente, conquistando los territorios de la India. Entonces se sabe perfectamente que la religión ancestral persa y la hindú es exactamente la misma. Entonces Jaoma es Soma. Cuando leemos los textos sagrados, por ejemplo como el Zend Avesta, vamos a ver descripciones que son idénticas al Soma védico. Vamos a ver descripciones en cuanto a la bebida del Jaoma que son idénticas a la hindú. Y vamos a ver algunos detalles de este Jaoma, son muy interesantes porque están reflejados en los textos sagrados del zoroastrismo, por ejemplo. El sacerdote zoroástrico se dice que adquiere la condición de maga. Maga es un término antiguo, no tiene nada que ver con la palabra mago. La palabra maga designa una situación en donde el sacerdote se transfigura a sí mismo, adelantando la renovación espiritual del mundo al presente, realizándola en su propio ser, en su propia vida. Entonces adquiere la condición de maga. La condición de maga se adquiría fundamentalmente a través de los ritos, yasna, pero muy especialmente a través del rito de la ingesta del jaoma. Entonces el sacerdote era el único que sabía cómo preparar el jaoma para luego dárselo a los asistentes. Fíjense que es lo mismo que sucede con la ayahuasca de los americanos. Y quienes bebían el jaoma tenían la posibilidad de acceder a lo que se conoce como chisti, que es la iluminación espiritual. En ese chisti, en esa iluminación espiritual, se decía que sucedía una especie de separación entre la naturaleza espiritual, Menok, y la naturaleza corpórea, Getik. A través de esta separación se producía la famosa iluminación espiritual, el chisti. Y gracias a esta iluminación, el sacerdote o el candidato zoroástrico se dice que realizaba en su propio ser la transfiguración espiritual, algo que, según el zoroastrismo, está reservado para los tiempos futuros, para los tiempos en los que sucede la redención o la salvación total del mundo, cuando el mundo se transfigure, ¿sí? Es algo que nos remite o nos recuerda mucho al concepto de la ciudad santa, ¿no? En el Apocalipsis de Juan, cuando el mundo se transfigure y termine de alguna manera reespiritualizándose o siendo como fue en un origen o siendo como se supone que debe ser, o sea, un perfecto reflejo de las realidades espirituales. ¿Cómo adelantaba esta labor en su vida personal, en su mundo, el sacerdote zoroástrico? Mediante el ritual de ingesta del jaoma. Entonces, como pueden ver, ya sea que hablemos del vino del antiguo dionisismo, más ancestral,
ya sea que hablemos del ojo de Horus de Egipto, que permite curar de la ceguera espiritual al candidato a faraón, ya sea que hablemos del quiqueón, el brebaje, el fármacon, el cuqueo de la religión o de la espiritualidad, más bien, de los antiguos griegos, sea que hablemos del soma védico o del jaoma persa, en cualquiera de los casos estamos hablando, no cabe la menor duda, de una especie de ayahuasca de nuestros ancestros de Occidente. Esto es todo por hoy. Espero haber echado un poco más de luz sobre esta cuestión. Hay más ejemplos, sí. No quería abrumarlos con ejemplos, pero yo he descubierto más o menos entre 9 y 10 ayahuascas de los pueblos de la antigüedad, obviamente más allá del océano, en todo lo que es África, Asia y Europa. Es muy interesante este tema, ¿por qué? Porque hoy está volviendo a resurgir el mundo enteogénico aplicado con un propósito, ya sea psicoterapéutico, es decir, de sanación, o bien con un propósito de revelación espiritual o de autoexploración o de autoconocimiento de los estratos más profundos del ser. Hoy esto está volviendo de la mano de la ciencia, de la mano de la psicología, la psiquiatría y la ciencia en su aspecto de investigación físico-química, etc. Lo cual es muy interesante porque es como que el futuro del conocimiento humano se está cerrando en un círculo. ¿Por qué digo que se está cerrando? Porque el futuro está terminando de dar con lo más ancestral de los conocimientos de los pueblos de la antigüedad. Y fíjense que con esta cuestión de los enteógenos, de pronto hoy está volviendo a usarse los enteógenos o las drogas psicodélicas en un contexto sumamente intencionado, consciente y con un objetivo de mejorar la calidad de vida, de sanar, de liberar los procesos evolutivos, de recuperar la visión espiritual perdida. Y esto es algo que en los orígenes de la espiritualidad de todos los pueblos de la humanidad por igual, ya sean americanos, africanos, europeos o lo que sea, ya se usaba. Entonces, por eso digo que, a mi modo de ver, los enteógenos son el alfa y el omega de la espiritualidad humana. Es como si la espiritualidad humana haya nacido en el fondo de los tiempos de la mano de esto. Luego viene un periodo de varios miles de años en que esto se pierde y hoy está volviendo, cerrándose un círculo, porque si en el futuro de pronto damos con el pasado, eso nos da la idea de un círculo, ¿no? Donde nada es lineal, sino que todo es circular o más bien espiralado, todo retorna. Entonces, la ayahuasca de América nos está dando una clave muy valiosísima, poder entender que esa ayahuasca usada en un contexto espiritual no es solo un patrimonio de América, es un patrimonio de todos los pueblos de la humanidad y de todas las ramas de la espiritualidad antigua, ya sea persa, hindú, egipcia o griega. Esto es todo por hoy. Gracias. Suscríbanse, denle me gusta si es que les gustó y estaremos subiendo más material en estos días. Hasta la próxima.